Gracias, gracias. Continuando con las ponencias del Departamento de Emergencia y Unidad de Trauma Shock, invitamos al doctor César Bocángel Fernández con el tema manejo de pancreatitis aguda en emergencia. Él es médico emergenciólogo internista del Hospital Regional Honorio Delgado Espinosa. Y lo saludamos con un fuerte aplauso. Hola. Sí, eso, pégase bien. Vale. Ya está. Ya. Bueno, después de haber escuchado el tema del manejo inicial del politraumatizado, que es un tema bastante extenso, bueno, ahora voy a hablar acerca de un tema que, bueno, no sé si sucede en mi hospital o en otros hospitales, pero parece que no manejamos muy bien el balance que tendríamos que hacer en pancreatitis aguda. Muchas veces nos excedemos en de 2 días en el hospital, o sea, en nuestro hospital podrían quedarse en observación. A mayor hospitalización en Estados Unidos, en nuestro medio también. Entonces, el manejo inicial para esto es identificar y tratar a los pacientes para prevenir complicaciones, como yo les dije anteriormente. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ¿ya? Siguiente. Entonces, la definición es un proceso inflamatorio agudo, ¿no? Del páncreas, que puede ocurrir tanto como un evento inicial o como múltiples eventos repetitivos, ¿ya? Por ejemplo, en una pancreatitis aguda recurrente, que podemos ver las diferentes causas poco después. Entonces, una enfermedad heterogénea porque hay múltiples causas que causan, o sea, que llevan a que esto se desarrolle, ¿no? Que pueden ir desde una inflamación mínima del páncreas, por ejemplo, en la pancreatitis intersticial leve, hasta la necrosis pancreática extensa y hasta incluso en la insuficiencia orgánica multisistémica, ¿no? Cuando se da ya en la pancreatitis aguda severa, en ataques graves. La siguiente. Entonces, para el diagnóstico, todos tenemos en cuenta que se deben cumplir 2 de 3 criterios, ¿no? O sea, un paciente, la mayoría de los pacientes vienen por dolor, ¿ya? Y eso es lo que nos hace sospechar al final que el paciente va a tener una pancreatitis, ¿no? Y el dolor es, bueno, según la literatura inglesa, nos dice que puede ser en epigastrio o cuadrante superior izquierdo del abdomen, pero también nosotros tenemos que saber cuáles son las características del dolor, o sea, es diferente que un paciente venga con un dolor intermitente que sea un dolor constante, ¿no? Después que un dolor que se irradia hacia el dorso, que se irradia hacia ambos flancos, ya que va asociado a náuseas y vómitos, que bueno, no es necesario que todos los pacientes presenten náuseas y vómitos. Con que el dolor esté presente y sea constante y de localización sugerente, eso nos hace pensar que puede ser una pancreatitis. Después, lo siguiente es que las enzimas. ¿Qué enzimas son las que tenemos que tener en cuenta? Bueno, según la diversa literatura, siempre se habló de que podía ser solamente la amilasa, ¿no? Pero hay que ver según el cuadro clínico de cada paciente. No es que un cuadro clínico, o sea, si algo nos hace dudar, bueno, en nuestro medio que trabajamos en el Ministerio de Salud, es más difícil poder contar con la lipasa, ¿no? Generalmente la lipasa
enviamos a laboratorios particulares, pero con la amilasa y con un cuadro clínico muy subjetivo, yo creo que se puede llegar a hacer un diagnóstico, pero las guías nos dicen que podemos tener I o lipasa sérica, ¿ya? Y deben estar elevadas más de 3 veces el nivel normal. Y después lo que tenemos que tener en cuenta son los hallazgos de la imagen, ¿no? O sea, ecografía, tomografía, hasta incluso se puede usar la resonancia magnética. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta para el diagnóstico inicial, ¿ya? Después, la siguiente. Después, como vemos, hay causas de elevación de la lipasa pancreática, que no necesariamente sean pancreatitis. Entonces, eso es muy importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si tenemos un cuadro clínico dudoso, que ya nos ha pasado en emergencia, y por ahí vemos que el paciente puede tener una lipasa, pero no muy elevada, tenemos que considerar otras causas, ¿ya? Y hay causas intraabdominales y hay causas extraabdominales. Entonces, entre las intraabdominales, ¿qué cuadros pueden ocasionarnos una elevación de la lipasa? Pero sin llegar a ser pancreatitis, podemos tener la colecistitis, colangitis, después los pacientes que están post-EPE, después los pacientes que tienen úlcera péptica, hasta una obstrucción intestinal nos puede causar elevación de lipasa, pero sin llegar a tener los niveles por encima de 3 veces el valor normal. Después también una gastroenteritis, también nos puede elevar la lipasa. Una peritonitis también, ¿ya? Una enfermedad inflamatoria intestinal también nos puede llevar a una elevación de la lipasa. Después, pacientes críticos, como los que había mencionado anteriormente el doctor Almeida, que tengan una enfermedad crítica, que tengan hemorragia intercranial o injuria cerebral traumática, también nos pueden elevar la lipasa. Entonces, no es necesariamente que uno ve un poquito de la lipasa elevada, pero si tampoco la amilasa está elevada en niveles por encima de 3 veces lo normal, entonces no por eso vamos a pensar que es una pancreatitis. Y ya nos ha pasado, muchas veces hemos llegado a tener un paciente con valores no tan elevados, pero que seguimos insistiendo en que sea pancreatitis, y no es así, ya hemos tenido pacientes así en la emergencia, ¿ya? Y bueno, hay causas que también son farmacológicas, la misma cetoacidosis diabética puede, algunas veces cuando llegan los pacientes con cetoacidosis, pueden venir con un dolor abdominal, ¿ya? Pero que no necesariamente llega a ser una pancreatitis, pero pueden tener valores elevados de lipasa, ¿ya? La siguiente. Y entre las etiologías, como les dije anteriormente, tenemos la principal, en todos los medios se ve, en nuestro medio será aproximadamente un 70%, que es la etiología biliar. Y después tenemos las otras etiologías, como es la alcohólica, que, bueno, en nuestro medio no llegamos a determinar mucho, pero es sobre todo con pacientes que tienen una historia de uso significativo de alcohol. Se habla de más de 50 gramos diarios, ¿ya? Entonces, en esos pacientes podríamos estar considerando, si bien un alcohólico es que se queja, o un paciente que usa y abusa del alcohol con dolor abdominal, sería uno de los diagnósticos para considerar. Y después también, cuando tenemos pacientes obesos, ¿ya? Muchas veces los pacientes obesos, no, hay algunos pacientes que tienen un umbral del dolor un poco más alto, ¿ya? Y eso también ha pasado, que hay pacientes que no necesariamente tienen un dolor tan manifiesto, pero también podríamos estar sospechando si es un paciente obeso, que los pacientes obesos tienen historial de hipertrigliceridemia, entonces tenemos que considerar, ya sobre todo en pacientes mayores de 40 años, también podríamos considerar qué cosa, que tengan un tumor pancreático, y eso nos puede dar elevación de la amilasa, también nos podría dar elevación de la lipasa, y después si tenemos un paciente que viene por 2 o más episodios de pancreatitis, ya tendríamos que estar hablando con un cirujano para que antes de que ese paciente vaya a ser dado de alta, considerar que debería hacerse una colecistectomía, ¿ya? Eso es algo importante que tenemos que tener en cuenta. Después, la siguiente. Ya, bueno, en este cuadro no se nota muy bien, pero aquí vemos también las causas biliares, obstructivas, metabólicas, infecciosas, que nos puede causar una patología. ¿Ya? Entonces, este paciente, lo primero es diagnosticar bien al paciente. ¿Ya? Como lo dije anteriormente, hay que considerar otras causas que pueden ocasionar que este paciente nos haga dudar de que el cuadro puede ser una pancreatitis. ¿Ya? Por ejemplo, si es un dolor por debajo del ombligo,
¿ya? Es un poco difícil que sea una pancreatitis, un dolor persistente por debajo del ombligo, se dice que no debería ser una pancreatitis, ¿ya? Entonces, el manejo inicial de los pacientes, bueno, no se nota muy bien, pero lo que deberíamos hacer es, ¿qué cosa? Determinar el estado de volemia del paciente. ¿Por qué? Porque muchos pacientes cuando llegan a la emergencia, a consecuencia de los náuseas, vómitos, pueden llegar un poco deshidratados. ¿Ya? En esos pacientes hay que ver cómo está la presión, cómo está la frecuencia cardíaca, ver qué factores nos pueden considerar incluso hasta que esta pancreatitis pueda ser considerada una pancreatitis moderada o para saber qué también estábamos reponiendo fluido. ¿Ya? Pero bueno, estos marcadores no nos ayudan muy bien. Entonces, hay un gran estudio, a ver, la siguiente, en el cual nos determina cómo deberíamos hidratar a un paciente con pancreatitis. Entonces tenemos aquí, se hizo una randomización, o sea, a la autorización de los pacientes, y se hizo a las 6 horas, ¿ya?, de hidratación. Se le da un bolo de 20 miligramos por kilo, se le da una infusión de 3 miligramos por kilo eh, de peso del paciente, y además de eso, ¿comparado con qué? Con una resucitación de fluidos moderados, ¿no? Entonces, aquí tenemos en el estudio Waterfall, antes de considerar que le dimos más que el estudio, ahora una infusión de 1.5 mililitros de kilo de peso precedido por un bolo de 10 mililitros, ¿ya? Solamente si el paciente tiene hipovolemia, ¿ya? Entonces, tenemos pacientes en los cuales tenemos que hacer una resucitación de fluidos moderada. Antes era la resucitación de fluidos agresivos, que eso ya no se usa, ya se ha visto que trae más complicaciones, más estancias hospitalarias, y después teníamos que evaluar al paciente a las 3 horas, ¿ya? Entonces, a las 3 horas de revaluación al paciente teníamos que ver si había sospecha de sobrecarga de fluidos, ¿ya? Igual aquí, ¿no? Entonces, ese es el punto de seguridad en el cual vemos que el paciente al final lo estamos sobrecargando o no de fluido. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de hacer, o sea, no sobrecargar al paciente con fluido, ¿ya? La resucitación del paciente, aquí estoy con hipovolemia, a 48 horas y 72 horas, ¿ya? Y nuestras metas fue que ver el estado de volemia del paciente, según si está con hipovolemia o tiene signos de hipovolemia, la disminución de volumen capilar, después está disminución de flujo urinario, podemos hacer otros retos de fluidos, pero solamente de 10 mililitros, ¿ya? Y seguir con infusión a 1.5 mililitros, ¿ya? Después, si está normovolémico, incidiendo en dar sobrecarga, ¿ya? Bien. Entonces, para la posición de esto útil, más adecuada, pero se ha visto que no. En este estudio, en un metaanálisis, se ha comparado el lactato en pacientes, si se reduce en un medio en el cual tenemos distribución de medicación, entonces utilizamos lo que tenemos mejor. Lactato, como sabemos, en pancreatitis hay muchas veces un secuestro de fluidos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una
¿Ya? La siguiente. Y entonces, ¿qué pacientes van a ayudar a para eso? Hay que considerar la presión arterial sistólica, hay que ver la presión arterial de oxígeno, el valor de creatinina, pero después de la resucitación. O sea, una cosa es el valor inicial cuando recién estamos tomando las muestras y otra cosa es que tomemos valores después de 6 horas de haber reanimado al paciente. ¿No? Hemorrágica. Y de aquí, en el valor en la escala de masa modificada, tenemos que considerar pues, el valor del FASI, como le dije anteriormente, la presión atmosférica, que como le dijimos nosotros nos miligramos por decilitro, y la presión arterial sistólica. Entonces, estos valores van del 0 hasta el 4, ¿ya? Entonces, pues según en la escala de masa modificada, podemos obtener si el paciente se va a ir a una pancreatitis aguda severa o no, ¿ya? La siguiente, por favor. Y después hay hallazgos clínicos asociados a un paciente que nos llegue por emergencia. ¿Qué nos haría sospechar que ese paciente va a evolucionar a una pancreatitis severa? Tenemos que tener en cuenta la edad. Los pacientes mayores de 55 años tenemos que tenerlos bien observados porque podrían evolucionar a una pancreatitis aguda severa. Después, los pacientes obesos también, ¿ya? Después, que tengan enfermedades eh, concomitantes, por ejemplo, un paciente diabético, un paciente con infarto, haya tenido un infarto previo. Tenemos que considerar estos factores que al final nos pueden ocasionar que un paciente nos lleva a una pancreatitis aguda severa, ¿ya? Después, si el paciente viene con una alteración del estado mental y ese paciente no ha tenido ningún antecedente de demencia o algo más que nos pueda hacer sospechar que no sea la pancreatitis la causa de esa alteración, entonces, si viene con alteración del estado de conciencia y antes nos apareció en la familia que vino que estaba presentando dolor abdominal, nos tiene que hacer sospechar que eso va a evolucionar a pancreatitis severa. Después, como le dije, signos de respuesta inflamatoria sistémica, ¿ya? Pues si el paciente viene con temperatura, viene taquicárdico, viene taquipnéico, ¿ya? O viene con valores del hemograma por encima de 12.000 leucocitos o menos de 4.000, entonces hay que considerar que este paciente probablemente va a hacer una pancreatitis aguda severa, ¿ya? Y después, bueno, acá también hay que considerar el valor del MON. Después, otros, los hallazgos de la radiografía también nos hace pensar que al final va a evolucionar a una pancreatitis aguda severa. Entonces, si le tomamos una placa al paciente y está teniendo una copa, ya. Y aquí vemos los hallazgos característicos que se observan en la tomografía para saber si este paciente al final es un poquito severo. Bueno, es que sí, cuadro clínico. Para ya que nos hacen sugerir que es una pancreatitis aguda severa, como puede ser necrosis, como puede ser un pseudocisto, que generalmente. Pero sí, los hallazgos de pancreatitis necrosis también cuáles que tendríamos que considerar para los pacientes. Aquí está el tiempo de admisión. Tenemos que considerar que no desde el tiempo que admisionamos al paciente
El dolor es el centro de división de una pancreatitis. ¿Ya? Entonces, aquí es donde tengo que definir si el paciente se encuentra con una pancreatitis hematosa intersticial o podría evolucionar a pancreatitis microcitánea. Y según eso, vamos a evaluar nuestra precipitación con fluido. ¿Ya? Como dije anteriormente, la precipitación con fluido debe ser moderada. ¿Ya? Y después tenemos que considerar que muchos de estos pacientes, así tengan un dolor leve, muchas veces se puede considerar para que es el inicio de la alimentación oral. ¿Ya? No necesariamente los pacientes tienen que tener eh, nada de dolor para iniciar la alimentación. Se puede iniciar la alimentación con un dolor leve y si el paciente lo tolera, se puede continuar con la alimentación. Ya. Lo único que nos indica es que el paciente no le seguimos dando dieta, que el paciente empieza a presentar náuseas y vómitos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos tiene que llevar a cómo considerar los segundos pasos del tratamiento. O sea, uno es la hidratación inicial, dos es también de controlar el dolor, tres es el inicio de la alimentación y después vamos a hacer cuatro, táctica campeonato, estudiar algunos de entonces, a un paciente con cualquier tipo ya contra las 48 horas para poder ver si ese paciente progresa o no a una pancreatitis moderada o severa. ¿Ya? Pero, aquí sí, te podrías hacer considerar qué cosa, la plexectomía antes del alta. Corriente, considerar. ¿Ya? Las diferentes escalas para evaluar. En el cual vemos al final las limitaciones cada uno para qué nos sería más útiles, cuál es el propósito al final de cada una de las escalas. Antes de considerar el SAP, la escala de ISAP, porque la escala de ISAP era más simple para poder usar, no es necesario tener tantos exámenes, como que vean, solamente se considera la creatinina, la edad, el perfil, ¿ya? Se estudia o el rango de la fotografía. No es necesario como para poder predecir severidad, ¿no? Comparado con la escala de ataque 12, con la escala de RAM. ¿Ya? Pero hay limitaciones en cada una de estas escalas, sí. Por ejemplo, en la escala de ataque, como la más sensibilidad es especificidad para predecir enfermedad severa, ¿ya? Pero comparándola con el ataque 12, ¿ya? Entonces, sí podemos usarlas, sí, pero tenemos ciertas limitaciones en este caso. Así es que y aquí también tenemos una comparación de las vías de práctica clínica para lo que es la resucitación de fluidos, nutrición y tiempo para colecistectomía. Como le dije anteriormente, hay diferentes escalas, hay escalas de la Asociación Gastroenterológica Americana, hay escalas de la universidad del Colegio Americano de Gastroenterólogos, pero al final, más o menos, todo lo que se está guiando es que el manejo de fluidos debe ser moderado. ¿Cómo se debe hacer el manejo? Este es como un resumen para manejar la pancreatitis aguda. Entonces, como le dije anteriormente, el manejo de fluidos debe ser una administración moderada de fluidos. Después, administración según la tolerancia del paciente, pero debe ser incluso deberían estar interviniendo. No estar esperando más. Después, el manejo del dolor debería ser multimodal. Se recomienda que pues, se puede usar paracetamol endovenoso, se puede usar metamizol, o se podría incluso considerar combinaciones de paracetamol con opioides con tramadores, pero no utilizar solamente opioides. Lo mejor es utilizar una combinación de ambas y a menores dosis de opioides. Y después ver eso,
La profilaxis. La profilaxis antibiótica no está indicada en el manejo inicial de pancreatitis, ¿ya? Entonces, ni siquiera pro o profiótica, ni siquiera debería estar recomendada. ¿Ya? Y para el manejo de las complicaciones, si tuviéramos una pancreatitis complicada, ¿ya? El antibiótico de elección son los carbapenems. Es guiarnos por marcadores inflamatorios, por procalcitonina, ¿para qué? Para decidir si es que suspendemos la terapia antibiótica y también por los cultivos, que nos va a ayudar a que al final elijamos la mejor terapia antibiótica. Puede ser drenaje, ¿no? Eso ya sería una vez que el paciente estuvo aquí, ¿ya? Después, si hay hipertensión intraabdominal, debemos seguir tratando con el mismo, ¿ya? Y si hay una paciente necroticiana biliar, no. Sí, eso es lo que se debe ver, es uno, puede ser el manejo de sextre o podría ser también incluso operación, ¿no? Pero, bueno, el manejo inicial que nosotros nos corresponde es el manejo de fluidos, el manejo de nutrición, el manejo del dolor y decidir cuándo iniciar antibióticos, que no debería ser la regla de todos los pacientes. Eso es la siguiente, creo que esa es la última. Entonces he tratado de resumir lo mejor que se pueda para que aclarar ciertas dudas sobre el manejo inicial en emergencia, que generalmente son a las 6, entre las 6 a 12 horas desde que vemos al paciente, y según esto, no evitar las complicaciones, sobrecarga de fluidos, lidiar mejor la terapia en el paciente y poder así darle al paciente lo más pronto posible. Muchas gracias.